he mandado por WhatsApp, manden un WhatsApp. No, bueno, ahí están ahí 3 espectadores, veo que están en sus directos, estoy pensando, fase 1. Vamos a avanzar, ahora vamos a avanzar. Bueno, Dios los bendiga, por favor, las personas que me están viendo ahora por YouTube, WhatsApp, por al Facebook, que también están mirando en el Facebook, que lo estoy pasando directamente por YouTube, ¿vale? Pues continuamos. Les decía que la teología sistemática es el tema que íbamos a mirar y la soteriología, y mi nombre es Fernando. Y ya de que la biografía que vamos a ver, la biografía que vamos a mirar, una biografía de Lewis Sperry Chafer. Lewis Sperry Chafer. Lewis Sperry Chafer. A ver si están todos conectados. No sé si los que están conectados. Entonces, Lewis Sperry, ¿vale? Ya no, baja, ¿vale? Por lo tanto, seguimos viendo, mirando. Y hablábamos de que la teología y su definición, la palabra teología está compuesta de dos palabras griegas. Palabras griegas. Theos, que significa Dios. Logos, que significa discurso. Theos, que significa Dios. Logos, que significa discursos. Y hablábamos de que Cristo como la palabra viviente, la Biblia como la palabra escrita forman el logos o la expresión. Cristo como la palabra. Entonces, ¿qué es lo que le está queriendo decir? ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir? Es que Jesucristo es el que expresa al Padre. El Padre se ha dado a conocer de dos maneras. Uno, se ha dado a conocer de, por medio de su palabra, se ha dado a conocer. Entonces la palabra expresa al Padre. La palabra nos habla del Padre. Es la manera como Dios se ha dado a conocer a toda la humanidad. Entonces la palabra expresa al Padre. Y Jesucristo como la palabra viviente también al Padre. ¿Sí? Vemos en Hebreos cuando dice la palabra de que Dios en este tiempo dice, estuvo hablando en el pasado, estuvo hablando a los antepasados, estuvo hablando a los profetas, por medio de los profetas, estuvo hablando, pero en este tiempo habla a través del Hijo. A través del Hijo es que se expresa. Por lo tanto, Jesucristo es el quien expresa al Padre. Jesucristo muestra al Padre, nos da a conocer al Padre, da a conocer al Padre. Y Jesucristo da a conocer al Padre, por lo tanto, como dice la palabra, y cuando podemos entender de que la palabra en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y en Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Jesucristo expresa al Padre, el logos de Dios. Hay dos logos. Un logos que es la palabra física, que es la Biblia que tenemos nosotros. El otro logos es Jesucristo. ¿Vale? ¿Queda claro esa parte? Los dos forman la Biblia y Jesucristo forman el logo de Dios, la expresión de Dios, la manera como podemos conocer. Digan, por favor. Podríamos definir
la teología como la ciencia, podríamos definir la teología como la ciencia, podríamos definir la teología como la ciencia que se dedica al estudio de todos los atributos, que se dedica al estudio de todos los atributos y perfecciones de Dios. Yo les voy a dejar ahí para que ustedes escriban. Entonces dice, podríamos definir la teología como la ciencia que se dedica al estudio de todos los atributos y perfecciones de Dios. Tenemos que entender algo. Nosotros con una mente natural no vamos a poder comprender a un Dios sobrenatural. Una mente finita no podemos comprender a un Dios finito. Por lo tanto, la teología, que es el estudio de Dios, se dedica al estudio de los atributos, las perfecciones de Dios, de lo que la Biblia nos expresa, de lo que la Biblia nos enseña, la Biblia nos muestra. ¿Sí? Podemos comprenderlo a través de ahora la teología. De la teología podemos dedicar la ciencia que se dedica a estudiar a Dios. La teología estudia a Dios. ¿Sí? Entonces vamos a entrar ahora a teología sistemática. Escriban como título, teología sistemática. Teología sistemática. La teología sistemática, como su nombre indica, la teología sistemática, como su nombre indica, es la ciencia que se dedica a buscar, coma, es la ciencia que se dedica a buscar, coma, clasificar y ordenar, clasificar y ordenar todas las verdades que se encuentran en las santas escrituras, todas las verdades que se encuentran en las santas escrituras acerca de Dios, todas las verdades que se encuentran en las santas escrituras acerca de Dios y su universo, acerca de Dios y su universo, para luego incorporarlas en sus... Voy a parar aquí para que ustedes puedan escribir. Por lo tanto, ¿qué es lo que acabamos de escribir? La teología sistemática, como su nombre indica, sistemática, sistematizar, es como un ordenador. Cuando ustedes tienen en casa, inclusive en sus móviles, o un ordenador portátil, computador, como lo dicen en otros sitios, un ordenador, cuando ustedes lo clasifican, las cosas que van añadiendo a ese ordenador, lo van clasificando de acuerdo al orden. Por decir, si les envían una foto, pues ustedes van a la carpeta de imágenes y ahí colocan su foto. Si le envían un vídeo, pues ustedes van a la carpeta de vídeos y allí colocan ese vídeo. Si le envían un documento, ustedes van a la carpeta de documentos y allí ese documento. Es lo mismo que vamos a hacer. Eso es lo que significa la teología sistemática, que nosotros vamos a buscar, a clasificar y ordenar las verdades. Vamos a empezar a estudiar por temas. Hemos venido estudiando todo lo que es con referente a la Biblia, lo que es la Biblia como tal. Cuando estudiamos bibliología, ¿qué hicimos? Empezamos a estudiar desde el Génesis hasta el Apocalipsis y empezamos a buscar todos los versículos bíblicos donde hablen sobre la Biblia, que enseñen sobre la Biblia. Cuando empezamos a estudiar sobre Jesucristo, hicimos lo mismo. Empezamos a buscar en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, todas esas verdades que estaban ahí y empezamos a buscarlos y empezamos a clasificarlo y por eso hicimos Cristología. Por lo tanto, lo que quiero explicarles es que vamos a empezar a ordenar la Biblia de una manera pues, sistemática, de manera muy ordenada, donde vamos a empezar a estudiar temas. Este trimestre estamos estudiando sobre la soteriología. Vamos a empezar a hablar sobre la salvación del hombre y vamos
a tocar todos los temas referentes a la salvación del hombre que están en la Biblia y los vamos a ir buscando en orden, ¿vale? Entonces, todas esas verdades se encuentran ahí en las Escrituras. Todo eso está, que hablan acerca de Dios, de lo que es su universo creado, las cosas visibles, las cosas invisibles. Iremos a hablar de lo también de las partes invisibles, ¿vale? Escriba, por favor. El teólogo, por lo tanto, el teólogo, por lo tanto, es la persona que dedica su vida. ¿Hay teólogos aquí? Yo siempre les digo esta pregunta porque yo quiero saber si hay estudiosos. Dios, teólogo es un estudioso. Dios. Entonces, escriba, el teólogo, por tanto, es la persona que dedica su vida a estudiar y sistematizar las santas escrituras. A estudiar y sistematizar las santas escrituras. El teólogo habla de parte de Dios. El teólogo habla de parte de Dios todo lo que el Señor le ha hablado antes en oración y en el estudio de su santa palabra. Voy a dejar aquí para que ustedes. Por lo tanto, entonces decimos de que la persona que quiere empezar a estudiar sobre Dios, o sea, el teólogo, porque el teólogo es un estudioso de Dios que quiere empezar a estudiar sobre Dios, él es la persona que dedica su vida, no es una parte de su vida, no es que sea algo, digamos, que tú lo estudies por apenas por unos 3 años o 4 años que dure un instituto bíblico. No, dedica su vida después de terminar tus estudios bíblicos, los 4 años de estudios bíblicos, vas a continuar, vas a seguir estudiando la palabra, vas a continuar toda tu vida, nunca vas a dejar de seguir estudiando sobre Dios, porque tú te faltarán vidas para poder entender a Dios y poder comprender, ¿vale? Por lo tanto, dedicas toda su vida, da todo lo de sí, lo suyo, lo entrega todo para estudiarlas, para organizar las escrituras, para estudiar de una manera sistemática, ¿vale? También es bueno que el punto que vimos que dice el teólogo habla de parte de Dios, pero ¿qué es lo que el teólogo habla de parte de Dios? Lo que antes Dios ya le ha hablado en la oración, por lo tanto el teólogo es una persona de oración, una persona que estudia la palabra, que ora y que Dios le revela, que Dios les muestra, Dios le da sabiduría por medio del Espíritu Santo, le revela y le abre su mente para poder comprender las escrituras y poderlas explicar. ¿Eh? Paso a mirar. Vamos a mirar los requisitos del teólogo. Requisitos del teólogo. Requisitos del teólogo. Primer punto. El teólogo debe aceptar que las santas escrituras han sido inspiradas por Dios. El teólogo debe aceptar que las santas escrituras han sido inspiradas por Dios y por tanto son la única regla de fe práctica. Por tanto, son la única regla de fe y práctica. Voy a explicar este punto, ¿vale? Entonces, quiero explicarlo. Debe entender el teólogo de que toda la escritura, como lo dice Pedro, toda la escritura, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ha sido inspirada por Dios. No debe de debatir si es cierto, será que Dios esto lo escribieron fue de pronto los hombres. No, él da por hecho, él ya siente, es la única regla de fe práctica, él ya lo puede entender en su mente, debe de comprender que el Espíritu Santo le ha revelado a los profetas y tanto en el Nuevo Testamento a todos. Por tanto, debe tener claro de que ha sido inspirada, toda la Biblia ha sido inspirada por Dios, como lo dice la Escritura. Segundo, el teólogo no debe malinterpretar. Ojo con esto. El teólogo no debe malinterpretar
ni cambiar la verdad. El teólogo no debe malinterpretar ni cambiar la verdad. No debe malinterpretar ni cambiar la verdad contenida en la santa palabra de Dios. Contenida en la santa palabra de Dios. Problemas como este punto, le han ocurrido a muchas personas que han querido y han malinterpretado. Yo siempre les digo, y es siempre les recuerdo que les digo, un texto fuera del contexto es un pretexto, porque muchas personas se han agarrado de un solo versículo bíblico para hacer una doctrina. Y esto es lo que hemos visto hoy en día, cómo se han levantado, digamos, los mormones, cuando ellos dicen de que Joseph Smith, un ángel, se le apareció el ángel Moroni y que le dio una nueva revelación. Entonces ellos y malinterpretan las santas escrituras. Lo mismo que sucede, digamos, en cuando lo que ahora para estos tiempos que estaba creciendo en gracia, había un hombre que estaba haciendo marcar a los hombres con el 666 diciendo de que ya Jesucristo había pegado y que por lo tanto vivíamos un tiempo de gracia y que todas las personas ya estaban salvas, que no había pecado y no había condenación sobre los pecados. Entonces mucha gente las estuvo marcando. Y ustedes lo podrán ver, Manuel Jesús Miranda, creo que se llama este hombre, son personas que han malinterpretado, han dañado, han buscado la manera de, o sea, no han entendido la palabra, la han malinterpretado. Por lo tanto, eso es un problema y es bueno que ustedes lo sepan, ¿vale? Tercero, el teólogo debe aceptar, el teólogo debe aceptar que como ser humano, el teólogo debe aceptar que como ser humano está limitado para comprender plenamente a Dios. El teólogo debe aceptar como ser humano está limitado para comprender plenamente a Dios. Coma, ya que el Señor es sobrenatural e infinito, mientras que nosotros somos seres naturales, ya que el Señor es sobrenatural e infinito, mientras que nosotros somos seres naturales, lo que les estaba diciendo anteriormente. Nosotros no podemos no podemos creer, entender de que vamos a completar la plenitud. Dios sobrenatural, como para que ustedes puedan interpretar. Dios es como un mar de conocimiento. Mar, imagínate el mar. Todo ese mar que abarca ahí, agua, esa plenitud. Es conocimiento de Dios. Estoy poniendo como un ejemplo. Ejemplo. Nosotros, nuestro conocimiento es como un vaso de agua. Vaso, así conocimiento está limitado. Por lo tanto, nuestra mente es una mente natural, nuestro Dios es sobrenatural. La mente es una mente finita y nuestro Dios es infinito. ¿Vale? Cuarto punto. El teólogo debe entender que necesita la revelación del Espíritu Santo. El teólogo debe entender que necesita la revelación del Espíritu Santo para poder entender las santas escrituras. El teólogo debe entender que necesita la revelación santo para poder entender las santas escrituras. Para poder entender las santas escrituras. Entonces necesitamos de quién? Del Espíritu Santo. Las santas escrituras no las podemos nosotros malinterpretar. Las malinterpretamos es debido a que el Espíritu Santo no está dándonos esa revelación. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé esa revelación para poderla interpretar correctamente, poder entenderla, ¿vale? Entonces, siempre el estudio de la palabra debe ir de la mano con la guía del Espíritu Santo.
siempre. No puede ser que tú solamente te dediques a estudiar la palabra y no tenga una relación personal con el Espíritu Santo, con Dios, que Él es el que te revela las santas escrituras. Quinto punto, el teólogo debe ser una persona consagrada. El teólogo debe ser una persona consagrada al estudio paciente e incansable de las santas escrituras. El teólogo debe ser una persona consagrada al estudio paciente e incansable de las santas escrituras. Entonces, siempre nosotros debemos de ser una persona consagrada constantemente, no solamente empezar a estudiar la Biblia imagínate que empezamos a leer la Biblia y vamos en el Génesis, el Éxodo, de pronto cuando llegamos Levítico ya no queremos estudiar Levítico, no queremos seguirlo leyendo y empezamos a hacer, nos saltamos a Josué, nos saltamos 3 libros. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar de que nosotros debemos ser incansables? La palabra tenemos que estudiar toda completamente, ¿vale? Y que debemos ser unas personas consagradas, no inconstantes. No quiere Dios que seamos inconstantes, sino que seamos personas consagradas, que dediquemos nuestro tiempo al estudio de la palabra. Sexto punto. El teólogo debe estar dotado de fe para que pueda entender y enseñar la santa. El teólogo debe estar dotado de fe para que pueda entender y enseñar las santas escrituras. Tanto, tenemos que entender, creer que lo que está escrito, eso es, esa interpretación que está ahí, es la que Dios le quiso dar. No entender y querer darle otra interpretación a la palabra. Tenemos que entender así como se escribió, literalmente, no darle otras interpretaciones, porque por aumentar tu fe en alguna razón, Dios te mostró, te dio una revelación, la palabra está, pero tenemos que pedirle esa fe a Dios. Dios es el que da fe. Por lo tanto, tenemos que empezar a tener fe y creer que lo que está escrito ahí es real. Dios lo escribió de esa manera para poderla entender y poderla enseñar. Tenemos que entender, creer como está escrito. Nosotros tenemos que verla como su traducción, como se vino, y de esa manera también poderla enseñar, poderla explicar de esa manera, de una manera sana, una manera ordenada. ¿Vale? Séptimo, el teólogo debe examinar la palabra completamente. El teólogo debe examinar la palabra completamente. Dejar espacios sin estudiar, dejar espacios sin estudiar dará lugar a falsas doctrinas. El teólogo debe examinar la palabra completamente. Dejar espacios sin estudiar dará lugar a falsas doctrinas. Por lo tanto, debemos de estudiarla completamente, lo que les decía antes, de empezar a leerla. Si la vamos a leer y la vamos a estudiar de una manera ordenada, pues tenemos que ir a esos títulos de la Biblia que de pronto no nos gusta, o las genealogías, para estudiarlas, tenemos que estudiarlas porque ahí están, ahí hay revelación, Dios, ahí también hay mucho que enseñar, todo en lo que es la Torá judía, de todo lo que Dios le había dado al pueblo judío, la manera como se tenían que comportar, todos los decretos, los estatutos, todas las exigencias de Dios, de su comportamiento, todo eso lo tenemos que estudiar a pie de la letra porque ahí hay mucha revelación. Para nosotros poder entender el libro de Hebreos, necesitamos leer parte del Antiguo Testamento, del Éxodo, todo lo que es el tabernáculo. No podemos comprender el libro de Hebreos sin haber leído primero parte de todo lo que ocurría
en lo que era el tabernáculo. Por lo tanto, necesitamos leerla completamente. Leamos todo, todo tenemos que leerlo, ¿vale? Entonces, sé que habíamos empezado, estábamos viendo la enseñanza por medio del Facebook, pero bueno, yo espero que esté siendo de bendición esta enseñanza. Recuerden, los que no están suscritos en este canal, suscríbanse, también pueden dar, compartir, dar mensajes aquí, que de esta manera yo puedo saber, veo que están conectados, pero yo sé que esta enseñanza puede llegar a muchas personas. Vamos a continuar. Vamos a empezar a ver lo que las divisiones de la teología sistemática. Quiero que sepan que todos estos estudios son puntos de exámenes, son puntos de enseñanzas. Hay personas que ahora que están haciendo el estudio tienen que explicar lo que es la rama. Entonces quiero que sepa que todos estos puntos son importantes. Son tan importantes de que en cada clase y en cada asignatura lleva esta introducción. Así que es importante que lo estudiemos nuevamente. Divisiones de la teología sistemática. Entonces, vamos a explicar un poquito cómo es que vamos a trabajar. Las teologías sistemática, ya lo habíamos explicado que era todo lo que era estudiar a Dios, pero de una manera sistemática, de una manera ordenada. Y entonces esto es como una especie de un círculo. Hoy posiblemente tú estás estudiando por primera vez, estás recibiendo esta enseñanza, primera clase. Hay unas personas que ya han visto conmigo, ya llevan 5 asignaturas. Entonces, sencillamente esto es un círculo. A como ellos hayan empezado, si empezaron aquí, dieron la segunda asignatura, tercera asignatura, cuarta, y terminan aquí hasta completar el círculo. Los que hayan empezado por aquí, pues tienen que darle el círculo completo para llegar aquí. Es un círculo de enseñanza bíblica de una manera temática. Por lo tanto, primer punto, bibliología. Vamos a ver qué es la bibliología. Solamente le voy a dar unos pequeños tópicos, una pequeña enseñanza. Yo profundizo de esta enseñanza en cada estudio. Es el estudio de todas las verdades concernientes a la Biblia. Es el estudio de todas las verdades concernientes a la Biblia. Ahí hablamos de su origen de la Biblia. Hablamos de su inspiración divina. Hablamos de escritores. Entonces, su origen, coma, inspiración, coma, escritores y etcétera. De ahí también vamos a tocar todo lo que son los estados, ¿sí? O las dispensaciones, hombre, están ahí, los periodos de tiempo, todas las profecías, para demostrar que este libro es un libro sobrenatural. Es un libro sobrenatural, un libro que viene, Dios nos lo ha dado, pues entonces lo tenemos que demostrar bíblicamente. Cristología, segundo punto. Cristología es el estudio de todas las verdades concernientes a Jesucristo. Es el estudio de todas las verdades concernientes a Jesucristo. ¿Qué vamos a hablar aquí? Su naturaleza, o sea, la humana, naturaleza humana, coma, divina, humana, coma, divina, obras, etcétera. Pues en Cristología tenemos que demostrar que Jesucristo es Dios, pero también tenemos que demostrarlo bíblicamente con la cita bíblica donde nos muestra que Jesucristo es Dios. Cristo es Dios, pero también tenemos que hablar de su naturaleza humana. También como naturaleza humana se cansó, tuvo hambre, tuvo sed. Entonces tenemos que hablar de esa área física que tuvo y también de su parte divina. ¿Vale? Esto lo vamos a estudiar en este segundo periodo que es la cristología. Tercero, neumatología. Neumatología es el estudio de todas las verdades concernientes al Espíritu Santo. Es el estudio de todas las verdades concernientes al Espíritu Santo. Hablaremos de su divinidad, coma, obra, coma, poder,
presencia, etcétera. Presencia, etcétera. Por lo tanto, la palabra neumatología viene de hálito, viento. Teología, estudio sobre espíritu. Y empezamos a estudiar sobre lo que es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Vamos a comprobarlo con la palabra de Dios que es una persona. Una persona que tiene voluntad, que habla con la persona, ¿vale? Cuarto, eclesiología. Es el trimestre que hemos acabado de terminar. Hemos terminado con eclesiología. ¿Qué vimos en eclesiología? Es el estudio de todas las verdades concernientes a la iglesia. Es el estudio de todas las verdades concernientes a la iglesia. Punto y coma. ¿Qué vamos a hablar? Su nacimiento, el nacimiento de la iglesia. Desarrollo, coma. Función, coma. Eternidad, coma. Por lo tanto, este estudio fue muy fascinante y pudimos ver el nacimiento de la iglesia, la iglesia, cómo fue su desarrollo, el crecimiento de la iglesia, la función de la iglesia. Hoy en día la iglesia también, la eternidad, ¿dónde va a estar la iglesia? ¿Vale? Por lo tanto, vamos a estudiar ahora en el quinto punto, soteriología, el trimestre que vamos a ver. Yo quiero hacer una pausa aquí. ¿Qué es la teología sistemática? Esto es como un árbol. Entonces yo ya le he explicado de varias. Entonces, un árbol que tiene varias ramas. Por lo tanto, de la bibliología, una rama, cristología, una rama, neumatología, otra rama, eclesiología, otra rama, soteriología, otra rama. Entonces son ramas, unas ramas, y es un árbol. Entonces lo vamos a estudiar de una manera ordenada, de una manera organizada. Y cada rama es un tema de ese árbol, de la Biblia. De una, ¿vale? Entonces el estudio de todas las verdades concernientes a la salvación. Soteriología es el estudio de todas las verdades concernientes a la salvación. ¿La salvación de quién? La salvación, la salvación del hombre. Punto y coma. El pecado, coma, la gracia, coma, el perdón, coma, sustitución, coma, justificación, coma, santificación, coma, glorificación, etcétera. Este es el que vamos a ver y en este yo les explicaré ahora más adelante, más profundamente lo que vamos a ver. Entonces estaremos hablando del pecado, gracia, el perdón, sustitución, justificación, santificación, glorificación, etcétera. En este sexto trimestre vamos a empezar a estudiar sobre la homilética. No es una rama de la teología sistemática. Entonces escriban como título. Sexto punto, homilética. No es una rama de la teología sistemática. Dice, es una rama de la teología pastoral. Es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. Entonces aquí vamos a empezar a tener una parte práctica, una parte en la cual ustedes tienen que desarrollar sermones, empezar a dar esos sermones de una manera ordenada, como dar un sermón. Muy interesante porque es fascinante, van a crecer mucho. Entonces ustedes van a salir como en el tema anterior, ya que todavía estoy esperando que tienen de estudios. Entonces tienen que pasar a declarar su estudio, a pasar un sermón que el Santo le va a dar, un sermón temático. Ya hablaremos un poco más de. Séptimo punto, angeología.
Séptimo punto, la angeología. Angeología es el estudio de todas las verdades concernientes a los ángeles. Aquí volvemos otra vez a retomar el árbol. Angeología, volvemos otra vez a estudiar lo que es la teología sistemática. Estábamos estudiando el punto de la homilética porque creo que era interesante e importante que ustedes ya se estén capacitando y estén yendo a otros niveles. Por eso introduje. La vamos a ver el próximo trimestre y la vamos a ver al final de que terminemos este estudio. Volveremos a tocar la homilética. Por lo tanto, angeología es el estudio de todas las verdades concernientes a los ángeles. ¿Qué vamos a hablar aquí? Hablaremos de su creación. Los ángeles son creados. Poder, coma, ministerio, coma, servicio, etcétera. De entre la misma línea y rama de la angeología, vamos a estudiar un apartado de demoniología. Entonces ahí en demoniología vamos a estudiar sobre Satanás. Vamos a mirar a ese ángel caído. Vamos a mirar cómo está operando. Cómo enseña la palabra cómo está operando. Y en este gobierno que tiene, toda la manera como cuando se convirtió ángel en demonio, todo eso lo vamos a estudiar. Entonces, angelología y demonología lo miraremos en este trimestre. Escatología. Octavo, escatología. Es el estudio de todas las verdades, es el estudio de todas las verdades concernientes a los últimos tiempos. El estudio de todas las verdades concernientes a los últimos tiempos. Hablaremos sobre el arrebatamiento de la iglesia, coma, las señales antes del fin, coma, la manifestación del anticristo, coma, la gran tribulación, coma, el establecimiento del reino milenial. Tanto allí hablaremos del el arrebatamiento de la iglesia, las señales antes del fin, la manifestación del anticristo, la gran tribulación, el establecimiento del reino milenial, etc. Es fascinante esta enseñanza de la escatología, todos los eventos a porvenir, todo lo que va a acontecer, todo lo que está en Primera de Corintios 15, habla 51, a partir del 51, cuando habla Pablo, y segunda de Tesalonicenses 4, 17. Todas esas enseñanzas las vamos a introducir más, vamos a hablar sobre lo que es el arrebatamiento y la manifestación del anticristo, que también está en Daniel 9. Acuérdense que todo lo que es Daniel 9 es la columna vertebral de todas las profecías bíblicas para poder entender. Entonces tenemos que estudiar sobre Daniel y tenemos que estudiar sobre el Apocalipsis para poder entender estos libros, Daniel y Apocalipsis. Lo vamos a ver en este trimestre. Y les decía de que la homilética estaba dividida en dos partes, la habíamos visto. Una parte que vamos a ver, la otra al finalizar. Volveremos a tocar otra vez en la homilética porque creemos que es importante que vuelvan otra vez a reforzar el sermón. Por lo tanto, homilética sería, la palabra homilética viene de dos palabras griegas. La palabra homilética viene de dos palabras griegas que es homiléticos, que significa reunión, y homilios, que significa conversar. Y en este trimestre, pues estudiaremos lo que decía, que era, estudiaremos tres tipos de sermones: textual, coma, temático, coma, expositivo. Textual, coma, temático, coma, expositivo. Bueno, veo que les he dejado mucha información, deben de estar cansados de su mano, de tanta información que les he dado, y quiero decirles de que todo este estudio es todo lo que vamos a ver y esto comprende en 3 años de estudio. ¿Ya? Por cada año, 3 trimestres. Estamos más o menos en el
en la mitad del estudio, pero vamos a continuar dando la vuelta. Las que se incorporan ahora ven a dar la vuelta y vuelven a ver bibliología, neumatología. Estos estudios están en YouTube, como lo pueden ver. Lo hemos estado subiendo. Por lo tanto, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es la soteriología, el tema que nos comprende. Y llegamos y empezamos a entrar en materia. Entonces escriban como título el trimestre que nos corresponde, que es soteriología. Soteriología. Vamos a explicar. Vemos aquí en esta imagen, deja el único camino que Dios ha trazado para poder llegar. No hay otro camino. Esto ya lo iremos explicando más adelante, ¿vale? Por lo tanto, escriban. La palabra soteriología viene del griego dos puntos. La palabra soteriología viene del griego dos puntos. Soterios, que es igual a salvación. Soterios, que es igual a salvación. Y logos, que es igual a tratado o discurso. Soterios, que significa salvación. Y logos, que significa tratado o discurso. Entonces, ¿qué es la soteriología? Es el discurso sobre la salvación. Un tratado es el discurso para hablar sobre la salvación. ¿Sobre la salvación de quién? La salvación del hombre. Por tanto, las palabras soteriología vienen de ese, ¿vale? Ahora escriba, por favor. La soteriología se define como la rama de la teología sistemática. La soteriología se define como la rama de la teología sistemática que se ocupa de estudiar todo lo relacionado, que se ocupa de estudiar todo lo relacionado con la salvación del hombre, que se ocupa de estudiar todo lo relacionado con la salvación del pecador. Por lo tanto, vamos a explicar un poquito esto mientras. Entonces, como les estaba diciendo, la rama de la teología. Entonces, de todas las ramas que yo les estuve hoy hablando, una de esas ramas es la soteriología, en la que vamos a empezar a estudiar. Vamos a empezar Génesis, varias partes de la Biblia donde nos hable sobre el hombre, sobre la religión, hable bien y todos los temas que habíamos hablado anteriormente. Lo vamos a es el estudio que ella se dedica para hablar sobre la salvación del hombre. Para nadie es un secreto de que el hombre es un hombre pecador. A ver, vamos a hablar como primer punto. Entonces, como título, primer punto en números romanos. Recuerden los números en romanos. Muchas de las personas que muchas veces me han estado llamando, me han estado escribiendo, es porque no están atentos de los puntos en números romanos y los números naturales. Estén atentos a los números romanos. Título principal, hoja principal, bloque, un bloque principal, el pecado y su origen. Vamos a empezar el primer bloque principal. El pecado y su origen. ¿Vale? Vamos a hablar sobre el pecado y su origen. La palabra de Dios dice que el pecado, la palabra de Dios dice que el pecado entró al mundo por la desobediencia del primero. La palabra de Dios dice que el pecado entró al mundo por la desobediencia del primer hombre. Y entre paréntesis escriben Adán. Entre paréntesis escriben Adán.
y por su pecado entró la por su pecado entró la muerte. ¿Qué es lo que acabamos de decir? La palabra de Dios nos enseña que Adán, que fue el hombre creado, en medio de él, por su desobediencia, por él entró el pecado. ¿Sí? El pecado que él cometió trajo una muerte. Recuerden que el estado del hombre no era este que hoy tenemos. No, vivíamos, Adán tenía una relación con Dios en la cual era una relación que él tenía una relación perfecta. Dios lo había creado a su imagen y a partir del pecado, pues hubo una de esa desobediencia, pues eso nos trajo a nosotros, de ese pecado nos trajo a nosotros la muerte. Siempre para hacer esta gráfica, imagínate que eh, toda la pureza estaba contenida en un vaso con agua. Tú me imaginas aquí un vaso con agua. Yo te voy a decir, bébete este vaso con agua, una agua que está limpia. Pero antes de que te lo beba, yo le digo, espérate, no te lo bebas. Le meto una gota de veneno, una sola gota de veneno a ese vaso con agua. Le digo, bébete. ¿Te lo beberías? Seguro que la respuesta es no, no te lo beberías. ¿Por qué? Porque esa gota de veneno fue suficiente para contaminarlo todo, para contaminarlo todo. Por lo tanto, eso fue lo que ocurrió. Un solo pecado cometido lo contaminó absolutamente todo, eso contaminó tanto. Bueno, que entendamos esta parte de lo que hizo el. Vemos, este primer pecado afectó a toda la raza humana. Este primer pecado afectó a toda la raza humana, haciendo que los hombres se inclinen constantemente al mal, haciendo que los hombres se inclinen constantemente al mal y trayendo como resultado final su muerte. Este primer pecado afectó a toda la raza humana, haciendo que los hombres se inclinen constantemente al mal y trayendo como resultado final su muerte. Por lo tanto, lo que les estoy queriendo decir es que nosotros nos ha afectado, ese pecado afectó a todos, nosotros ya crecemos, nacemos con ese pecado y eso hace de que nosotros nos inclinemos, ahí es donde está la pregunta, ¿por qué estamos haciendo lo que a Dios no le agrada? ¿Por qué resultamos haciendo otro? Porque nos inclinamos por nuestra naturaleza pecaminosa, nos inclinamos al pecado, nos inclinamos a hacer otras cosas. Y eso lo que hace es traer, su final de todo eso es la muerte. La muerte es la consecuencia de inclinarse hacia el pecado, inclinarse a hacer lo malo. Vamos a mirar ahora a hacer teología. Vamos a hacer teología. Y la teología es esto, empezar a estudiar la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra con respecto a lo que hemos visto. Entonces, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado, vamos a leerlo todos. Leámoslo todo, que esta es la única manera y para que el Espíritu Santo pueda revelarle a tu mente. Entonces lo vamos a leer todo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto. Tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto. Por lo tanto, es bueno entender que la palabra nos enseña de que el pecado entró por un hombre, el primer hombre, Adán, entró por él. Por medio de ese pecado también entró la muerte. Y por medio que entró la muerte así fue pasando a toda la humanidad, a todos los hombres, entró por medio del hombre, fue transmitiendo el pecado, se fue transmitiendo. Por lo tanto, nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa, por cuanto todos pecaron.
Entonces, aquí hay muchas preguntas que la gente se hace y dice que los niños nacen con esa naturaleza. Es un tema que lo iremos hablando sobre tiempo. Hay gente que pregunta y dice, ¿los niños cuando mueren van al cielo o se van al infierno? ¿Vale? Lo iremos desarrollando durante todo el estudio. La pregunta es que los niños no han pecado. Es bueno que entendamos que nosotros para poder pecar necesitamos tener conciencia. Para poder pecar, tenemos que tener conciencia. Pero también tiene que mirar cómo el enemigo ha ido dañando durante mucho tiempo, cómo ha ido dañando la humanidad, la ha ido contaminando. En los años 50, un niño de 12 años, 13 años, no tenía la misma conciencia de hoy en día un niño de 12 años. Tenía la misma conciencia. Todo eso ha ido cambiando. Por lo tanto, ¿hasta qué edad? No lo sé yo, eso lo sabe Dios. Pero yo lo que sí te puedo decir es que un niño necesita ser consciente de que está pecando. ¿Vale? Por lo tanto, es entender de que en la conciencia el niño decide hacer lo malo, decide hacer lo bueno y decide hacer lo malo. Pero con respecto a que si los niños pequeños recién nacidos mueren, pues no han cometido ningún pecado, pero por esa, eh, esa naturaleza pecaminosa entró el pecado. Y regáleme estos minuticos, como saben que me había quedado caído sin la señal, regálame estos minuticos para terminar con este punto. Entonces escriban esto, la naturaleza caída que los seres humanos heredaron de Adán. La naturaleza caída que los seres humanos heredaron de Adán los ha llevado a rebelarse contra Dios. La naturaleza caída que los seres humanos heredaron de Adán los ha llevado a rebelarse contra Dios. Tanto que te acuerdas de las cosas que hacías antes de estar en Cristo. ¿Recuerda que te rebelabas ante Dios? Todo lo que tú hacías y lo que yo hacía. Todas esas cosas que nosotros hacíamos era porque antes estábamos rebelados, vivíamos al margen de Dios, no queríamos vivir con Dios, vivíamos al margen y hacíamos las cosas en contra de lo que Dios decía. ¿Pero por qué? Porque llevamos una naturaleza caída. La naturaleza caída es la que hace que nosotros vamos de esa. Ahora escriban esto. Adán recibió la naturaleza pecaminosa. Adán recibió la naturaleza pecaminosa. Adán recibió la naturaleza pecaminosa por su desobediencia. Adán recibió la naturaleza pecaminosa por su desobediencia, mientras que los seres humanos la reciben por la herencia. Adán recibió la naturaleza pecaminosa por su desobediencia, mientras que los seres humanos la reciben por la herencia. Entonces, Adán desobedeció a Dios y recibió esa naturaleza pecaminosa por haber desobedecido, pero nosotros la hemos recibido por provenir de los lomos de Adán, por venir de ahí, de él, venimos, hemos nacido, pues nosotros al venir de ahí, pero eso Jesucristo lo ha cambiado, nos ha hecho libres de esa naturaleza. La naturaleza la llevamos, pero el Espíritu Santo ahora está trabajando a favor de nosotros para poder entender esto de la naturaleza pecaminosa. Y escribe por último, la desobediencia de Adán trajo como resultado el dominio de Satanás. La desobediencia de Adán trajo como resultado el dominio de Satanás sobre toda su descendencia. La desobediencia de Adán trajo como resultado el dominio de Satanás sobre toda su descendencia. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es
es Satanás, es el que gobierna. Satanás ahora el que está gobernando. No solamente ha gobernado a nuestros descendientes hacia atrás, sino que siempre ha estado gobernando porque a él le entregaron ese gobierno. Adán, en el momento que peca, en el momento que desobedece, se hace esclavo, porque te voy a decir una cosa, tú eres esclavo de quien obedeces. Y Adán al obedecer, automática, y muchos me preguntarán, oye, pero si la que pecó fue Eva, ¿por qué la condenación fue hacia Adán? Porque fue a Dios. A Dios fue, Dios le entregó, fue a Adán ese gobierno. Le entregó el gobierno. Por lo tanto, cuando Dios le habla y en el momento de que pecan en Génesis 3, muestra la palabra, se dirige a la serpiente, le da una maldición, se dirige a la mujer, le da las consecuencias de sus actos, le da un castigo y al hombre le dice, maldito será la tierra por tu causa. Es por la causa de Adán, porque es el gobierno se le entregó a Adán. Por medio de Adán es que nosotros hemos tenido esa naturaleza pecaminosa y eso es lo que nos enseña la palabra. Por medio de Eva, es por medio de Adán, por lo que Dios le había dado, ¿vale? Y solamente escriben esto como títulos, vamos a quedar acá y escriben como segundo punto en números romanos el pecado y sus diferentes aspectos. El pecado y sus diferentes aspectos. Ahora déjenlo como título. Vamos a hablar sobre esta parte. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es el gobierno de Satanás, el pecado natural del hombre, el pecado físico, el pecado que cometemos, pero también el ambiente que vivimos, que estamos viviendo, un ambiente que es pecaminoso. Entonces déjenlo como título y lo estaremos trabajando en nuestra próxima clase. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Sé que están conectados, hemos tenido, como pudieron ver, teníamos muchos temas porque así trabaja el enemigo. Hace de esta manera recibimos ataques. Se me cayó totalmente la red, se me ha caído totalmente y no he podido dar la clase completa, pero lo que hemos podido recibir, hemos empezado ya en materia, a hablar sobre el pecado. La próxima clase no se la pierda, compartan este vídeo. Es importante que estas personas, Dios también va a hablar a través de esta enseñanza a otras personas. Compártanlo en sus redes sociales. También puedes suscribirse, puedan recibir una notificación, ahí hay una campanita, si pueden dar una notificación cada vez que se suba un estudio. Quiero hacer una oración, veo que están conectados, mis conectados aquí. Claramente esta enseñanza que estoy recibiendo, he podido mirar el seguimiento que le estaba haciendo de la otra manera, pero yo sé que ustedes son fieles, siguen escribiendo de acuerdo a la enseñanza que hemos estado recibiendo en YouTube. Compartan este vídeo, compártanlo en WhatsApp. Vamos a hacer una oración para poder terminar en esta clase. Padre maravilloso, te damos gracias por esta enseñanza. Hemos recibido hoy, Señor, la primera clase de soteriología, Señor, todo lo referente a la salvación del hombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú a partir de ahora, Señor, nos vas a introducir en este a enseñarnos cosas importantes, Señor. Cómo nosotros, como creyentes, de entender cómo hemos estado. Estábamos en una situación de condenación, pero gracias a ti, Señor Jesucristo, estás justificado, pero por eso te has hecho un... Nosotros éramos los que morir y tú te has hecho un para salvarnos. Tú entregaste la vida en la cruz del Calvario por nuestra vida y agradecemos, Señor, porque tú te has hecho sustituto, Señor. Gracias a eso, Señor, hemos sido justificados, Señor. Hemos sido justificados delante del Padre. Y gracias, Señor, a esa justificación ahora, Señor.
tuyo, Señor. Tenemos una familia celestial, Señor. Tenemos, Señor, en el cielo, Señor, una heredad que nos está esperando, una heredad. Somos no solamente herederos, somos coherederos juntamente contigo. Y agradecemos, Señor, por eso. También tu Santo Espíritu que has dejado, Señor, aquí en la tierra, Señor, nos enseña a empezar a vivir una vida de santificación, en la cual día tras día empezamos a vivir en esa santificación, santificaciones prácticas que nos corresponde. Has puesto, Señor, en esa santificación, una santificación personal. Estamos dentro de un cuerpo ahora, dentro del cuerpo de Cristo. Pedimos también, Señor, damos gracias, Señor, también por la glorificación que hemos recibido. Entonces, esos pasos del creyente, Señor, tenemos que entenderlo. Por eso pedimos, Señor, de que estas enseñanzas sean de mucha bendición, Señor, para ellos, Señor. Agradecemos por este tiempo, agradecemos, Señor, porque creo, Señor, convencido de que tú, Señor, esta palabra, Señor, la vas a llevar, Señor, y ellos también van a poder, Señor, ser edificados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Creo que tenía varias personas. Las agradecemos, Señor.